encontramos lloran, esa palabra lloran en este versículo, se refiere a una tristeza profunda, ¿sí? No es simplemente que se me salió la lágrima, sino que realmente es como de la intensidad de una persona que está haciendo un duelo, que ha perdido a alguien que ha amado. Entonces es una profunda tristeza lo que habla aquí de el llanto. Entonces, ¿qué tiene de bueno entonces el llanto? ¿Qué tiene de bueno la tristeza? ¿Por qué dichosos? ¿Por qué? Y lo que quisiera como resumir lo que vamos a decir hoy es en esta frase. No es que la tristeza sea buena en sí, sino que lo que motiva esa tristeza es bueno y lo que produce esa tristeza también es bueno. Entonces la tristeza en sí no es buena, pero lo que sí es bueno es lo que motiva esa tristeza y lo que produce esa tristeza. ¿Qué tipo de tristeza? Sería la pregunta, porque hay distintos tipos de tristeza, ¿verdad? Y algunos estudiosos dirían pues que la palabra nos habla de quizá 3 tipos de tristeza. Una tristeza natural que sentimos cuando perdemos algo que valoramos mucho, o a alguien que amamos mucho. Llega la tristeza, ¿cierto?, a nuestra vida. Es una tristeza natural. Es normal que sintamos tristeza cuando perdemos algo o alguien que amamos. Pero hay una tristeza pecaminosa también. Y es la tristeza que sentimos cuando como que no tengo lo que yo creo que merezco, o lo que creo que debo tener. Y está esa ilustración pues de la única bicicleta en la cuadra. ¿La han escuchado? Entonces yo soy el único de la cuadra que tiene transporte. Es una bicicleta, pero es transporte. Incluso me llaman, mira, me queda muy lejos del lugar, entonces yo tengo que ir a pie, préstame la bicicleta. Y yo pues feliz porque soy el único de la cuadra que tiene bicicleta. Pero cambia la situación económica de mis vecinos. El de aquí a la izquierda se compra un BM, el de acá se compra un Mercedes, el otro un Ferrari, el Lamborghini. Bueno, no sé. El caso es que de repente yo, ¿cómo me siento? Yo sigo con mi bicicleta. Siento tristeza quizás porque, bueno, mi situación no ha cambiado. Sigo con la misma bicicleta. Pero pasé de ser un afortunado a ser un desdichado, ¿cierto? Entonces, bueno, ese sería como un ejemplo, digamos, de una tristeza pecaminosa. Pero digamos que en esta tristeza o este llanto que habla Jesús aquí no se refiere a ese tipo de tristeza. Se refiere a una tristeza espiritual. ¿Cuál es la tristeza espiritual? La tristeza por mi ofensa contra Dios. La tristeza que siento cuando ofendo a Dios, cuando peco contra Él. Y pues tiene sentido como la secuencia si miramos las bienaventuranzas, porque la primera es dichosos los pobres en espíritu, ¿cierto? Es decir, el que se reconoce como pecador, que está en bancarrota espiritual. Reconozco mi pecado en esa primera bienaventuranza. Pero no me debo quedar ahí, sino que ese pecado me debe afligir, ¿cierto? Debo sentirme mal ante Dios por ese pecado, y eso me lleva a la tristeza profunda porque he ofendido a Dios. Y podemos encontrarnos a muchas personas que se reconocen como pecadoras, que saben que son pecadores, pero no tienen convicción de pecado. No sienten arrepentimiento genuino. Saben que han pecado, pero otros han hecho cosas peores. Justifican su pecado, o justificamos nuestro pecado, lo hacemos mucho. Y no llegamos a ese punto de convicción real y de arrepentimiento por nuestro pecado. Bueno, ese es el tipo de tristeza que menciona aquí Jesús. Una tristeza espiritual, no solamente por saberme pecador, sino porque este pecado ha ofendido a Dios y eso me duele. Y vemos ejemplos de hombres en la Biblia que tienen este tipo de tristeza, ¿no? El apóstol Pablo en Romanos 7:24 dice: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Cierto? Y él está batallando con esto de que hago lo que no quiero hacer y no hago lo que sí. Y pues todos hemos batallado con eso. Y él ahí está como angustiado por su pecado. En Filipenses 3:18, Pablo dice: como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas,
muchos se comportan como enemigos de la cruz. Ahí está también llorando, hasta con lágrimas, está llorando por el pecado ya de otros, ¿cierto? Porque le duele que otros ofendan a Dios, que otros ofendan a su Dios. Y vemos muchos ejemplos así también el salmista, Salmo 119, 136, dice: ríos de lágrimas brotan de mis ojos, porque tu ley no se obedece. Ahí el salmista está muy afligido, muy angustiado, porque el pueblo está desobedeciendo a Dios. Son ejemplos de una tristeza como la que está hablando Jesús aquí. Y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que sentiste una profunda tristeza por tu pecado? Y es interesante que este versículo dice: dichosos los que lloran. No dice dichosos los que han llorado, los que alguna vez lloraron, como ese día que llegué a los pies de Jesús, ¿cierto? Y pues de repente estaba muerto en mis delitos y pecados, y ese velo fue quitado, entendí mi pecado, lo malo que es eso ante Dios, lo santo que es Él, y de repente pues quizá me llevó a llorar y a una tristeza profunda. Listo. Pero aquí está diciendo dichosos los que lloran. O sea, como que se refiere a algo, como una experiencia repetitiva, ¿cierto? En la vida del creyente. No solamente que sucedió una vez y ahí quedó. Y bueno, yo no sé mucho de esto, del griego, pero mirando la palabra, dicen que la palabra es lamentando. Entonces, lamentando, pues habla de no solamente presente, algo que pasa ahora, sino que es continuo, ¿cierto? Entonces nos habla de una actitud constante de arrepentimiento en nuestra vida. Y pues así como pecamos tan seguido, ¿cierto? No sé si también nos afligimos tan seguido por nuestro pecado. Entonces, quizá la pregunta que pudiéramos pensar es: ¿cómo podemos tomar más en serio nuestro pecado? ¿Cómo pudiéramos tomar más en serio nuestro pecado? Porque todos hemos vivido lo que es trivializar ciertos pecados, ¿cierto? Minimizarlos, justificarlos. Y yo quisiera proponer como dos cositas que pudiéramos hacer. Y la primera tiene que ver con meditar en la santidad de Dios. Meditar en la santidad de Dios. Me venía a la mente como la historia de Isaías, ¿no? En Isaías 6, cuando él tiene esa visión del Señor sentado en su trono, alto y sublime, los serafines están adorándolo en su santidad. ¿Y qué es lo primero que reacciona Isaías? ¿Cuál es su reacción? Él dice: ¡ay de mí!, ¿cierto? ¡Ay de mí que estoy perdido! Primero es como una reacción como de temor, pero también inmediatamente hay una confesión de pecado. Dice: soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Entonces, tan pronto él es confrontado con esa santidad del Señor, esa pureza, es expuesto a su pecado y él naturalmente confiesa su pecado. Yo no soy digno, ¿cierto? Entonces, yo pienso que meditar más en la santidad del Señor puede ayudarnos a tomar más en serio nuestro pecado. Mira, es que incluso esas cosas buenas que nosotros hacemos están teñidas muchas veces de alguna motivación mala, algún orgullo, algún egoísmo ahí. Pero todo lo que Dios ha hecho en toda la historia, además de ser bueno lo que ha hecho, tiene una motivación perfecta y pura y limpia y santa. Y cuando podemos ver eso en Él, eso contrasta con nuestra maldad, depravación, pecado, ¿cierto? Entonces, eso nos puede ayudar. En segundo lugar, mirar nuestro propio pecado, ¿cierto? Y quizás la clave es como ponerle nombre al pecado con el que estoy batallando en este momento. Porque a veces podemos decir: Señor, perdona mi pecado, perdona mi maldad. Eso es muy general. Es muy distinto decir: Señor, perdona mi envidia. Yo sentí envidia en ese momento. O yo sentí, o estoy con una falta de contentamiento. Como el ejemplo que dábamos ahorita, ¿cierto? No estoy contento porque veo y comparo quizás con los otros, no sé. Y yo el año pasado venía leyendo un libro con unos amigos que se llama Pecados Respetables. Tiene como un subtítulo ahí como de pecados que toleramos, algo así. Y cada capítulo pues aborda un pecado distinto. Y
Y pues yo quisiera como lanzar esa pregunta ahí para que pienses con qué pecado estás batallando hoy, esta semana. Y quizás esta lista pues nos ayude. Puede parecer como un repaso del domingo, porque el pastor Diego habló bastante de esto también. Él dio una lista bastante larga. Esta lista no es mía, esta la saqué del libro que venía leyendo con mis amigos. Y quiero que piensen en eso. Quizás estás batallando con uno de estos. La impiedad. No sé si habías pensado que eso era un pecado. Falta de piedad. La ansiedad. ¿Cuántos ansiosos por acá? La frustración, la falta de contentamiento, la ingratitud, el orgullo, el egoísmo, falta de dominio propio, impaciencia, irritabilidad, la ira, juzgar a los demás, la envidia, los celos y los pecados de la lengua. Bueno, los pecados de la lengua es como que de ahí se ramifican muchas, ¿no? La calumnia, la mentira, el engaño, el chisme, ¿cierto? Entonces como que es un grupo grande y es llamativo incluso que el pecado que confiesa Isaías en lo que recordábamos es precisamente, ¿cierto? Un pecado de esos, de la boca, ¿cierto? De la lengua. No sé por qué él confiesa ese pecado, quizás alguno que ha estudiado más el texto lo sepa, pero es un pecado que sí nos identificamos todos. Entonces de ese no nos escapamos nadie. Digamos que de la lista que leí, algunos nos caracterizan unos pecados y otros, pero ese pecado es algo en el que todos hemos caído. Entonces, en ese sentido, es interesante que él confiesa eso. ¿Qué podemos hacer entonces al reflexionar en nuestro pecado? Pensando en esto de dichosos los que lloran, porque lloran por esa ofensa que han hecho contra Dios. Y si has identificado, puede que sea uno de esa lista o algún otro pecado con el que estás batallando en estos momentos, te invito a que hagas estas 3 preguntas. ¿Qué efecto tiene ese pecado en tu vida? Pues el pecado nos aleja de Dios, ¿cierto? Puede que de una forma muy sutil nos está enfriando hacia Dios. Está distorsionando nuestra perspectiva, ¿cierto? No tenemos una perspectiva como la de Dios, sino una pecaminosa, acerca de alguien, acerca de una situación. Eso afecta nuestra vida de diferentes formas. Quizá nos llena de temores ese pecado. Hay muchas cosas que pueden pasar con ese pecado en nuestra vida que quizás no captamos. Segundo es, ¿cómo afecta ese pecado a otros? ¿Cómo mi pecado afecta al otro? Pues cuando es un pecado visible, una acción, pues es muy notorio, ¿no? Pero yo miraba esta lista y yo pensaba, incluso ayer que miraba en esta lista, yo decía, muchos de estos pecados son pensamientos o son actitudes que si alguien no me conoce bien, pues ni siquiera se percata de que yo estoy batallando con eso, ¿cierto? Hay otros pecados que son mucho más visibles y quizás se tratan más fácilmente en el sentido de que pues están expuestos. Pero ¿cómo alguien sabe si yo estoy sufriendo o batallando con la envidia? O con la falta de contentamiento, ¿cierto? Entonces, pues, aun si la otra persona no ve ese pecado en mí, no quiere decir que no la está afectando. Porque yo no estoy reflejando a Cristo. De alguna forma u otra, no estoy amando a esa persona como debo por causa de ese pecado. Entonces, pensemos también en eso. ¿Cómo afecta a otros? ¿Y qué implicaciones tuvo ese pecado para Cristo? Principalmente sus sufrimientos y su sacrificio, ¿no? Entonces hay un ejercicio que podemos hacer. Yo no le voy a poner a hacer una cosa que yo no hice ya, lo hice esta semana. Y es, si estás casado, pregúntale a tu cónyuge, ¿hay algún pecado en mi vida en que yo debo estar trabajando más? Si no estás casado, pues con alguien quizás que te conoce muy bien, que va a ser sincero, que va a ser honesto, que no te va a atacar quizás, pero que en amor te va a decir, mira, yo creo que esto. Yo hice ese ejercicio, mi esposa me hizo saber, ¿cierto? Saber
¿Y solamente uno? No, no sé cuál va a ser la respuesta de la esposa o el esposo, quizá tenga como una lista. El caso es empezar por uno quizás, o si hay más, pero, y la idea tampoco es replicar tú, entonces respondiendo como, y tu pecado es este y este y este, no. Es como buscando a nosotros crecer en eso, ¿no? Bueno, si nos quedamos ahí, hemos visto la primera parte del versículo. La vida cristiana pareciera bastante deprimente, bastante triste, ¿no? O sea que toda la vida cristiana yo estoy pensando en mi pecado y entristeciéndome y llorando y lamentando por el pecado. Pero esa es la belleza del Evangelio, ¿no? Está la realidad de la mala noticia que lleva a una muy buena noticia. Y lo mismo pasa con estas bienaventuranzas, ¿no? Dichosos los que lloran porque, y ahí está la buena noticia, porque serán consolados. Porque serán consolados. Entonces decíamos al principio que es bueno lo que motiva esta tristeza, que es un arrepentimiento genuino, pero también es bueno lo que produce. ¿Qué produce esta clase de tristeza que está hablando Jesús por nuestro pecado? 2 Corintios 7:10, un texto bastante conocido, dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces hay dos tipos de tristeza que menciona el versículo: la tristeza del mundo, que habla del fruto, del producto, que es la muerte, y la tristeza según Dios, o que proviene de Dios, que ¿cuál es el resultado? Lleva o produce arrepentimiento y lleva a la salvación. Es una tristeza genuina por mi pecado. Yo en esta tristeza estoy rechazando, estoy renunciando al pecado. Y ahí es donde sucede la transformación, ¿no? La transformación en nosotros, que es una transformación interna y externa. Mi comportamiento es transformado y también mis motivaciones son transformadas. Entonces el resultado de esta tristeza es algo muy bueno. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Quisiera mencionar, para ir terminando, solamente 4 cosas que pienso que son implicaciones de este serán consolados. ¿Qué significa eso de que serán consolados? Los que se entristecen por su pecado ante Dios. Primero, Dios está cerca del afligido. Yo no sé si te ha pasado. Bueno, es muy fácil estar cerca de gente que está celebrando, ¿no? Que está feliz, que está de fiesta, no sé. Pero es mucho más difícil acercarse a alguien que está pasando por una crisis, que está profundamente afligido. Y a veces quizás nos cohibimos de acercarnos a esta persona porque quizás no hemos vivido eso. No sabemos ni cómo identificarnos con lo que está atravesando. Pero Dios no es así. Dios se acerca al quebrantado. Salmo 34:18 dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. O sea que Dios está cerca al quebrantado. A Él le agrada, no que le guste que estemos tristes, pero si esa tristeza va a llevar a esa transformación, entonces bienvenido sea, ¿cierto? El salmista David también en el 51, Salmo 51:17 dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Bueno, además de que Dios en este consuelo está cerca de nosotros, también nos perdona. En segundo lugar, nos perdona. Salmo 103:12 dice: tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. No sé si han escuchado esa ilustración de la Tierra, si uno piensa como en el globo terráqueo, ¿cierto? ¿Cuál es el punto más al norte de la Tierra? El polo norte, ¿cierto? ¿Y el punto más al sur? El polo sur. ¿Y el punto más al oriente? ¿El oriente antioqueño? ¿No? Podemos seguir más allá, ¿cierto? Podemos ir hasta el Medio Oriente, hasta el lejano oriente, y si va a haber más oriente. O sea, eso es infinito. Dice que echa nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Qué impresionante ese perdón del Señor por nosotros. No hay un punto de referencia ahí como norte y sur. Tan lejos está el oriente del occidente. En tercer lugar, Dios nos pastorea también. O sea, está cerca de nosotros,
nos perdona y nos pastorea en medio de esa tristeza profunda, ¿cierto? Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Nos pastorea. Y en cuarto lugar, Dios nos restaura. Y quisiera mirar dos versículos que parecen ser contrarios. En Santiago 4:8 y 9 dice: pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Pero el otro lado, vemos en el Salmo 30:11, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Vemos como dos acciones diferentes ahí, ¿cierto? Mientras que a causa del pecado, mi risa, mi alegría se vuelve tristeza, se vuelve llanto. A raíz del perdón que Jesús me ofrece, esa tristeza se vuelve un gozo increíble, mucho mayor que la alegría inicial, que quizá era una alegría ignorante, porque era ignorante ante mi pecado ante Dios. Pero ahora es una alegría completa, porque he pasado por la tristeza de saberme pecador, pero la alegría y el gozo de saberme rescatado y perdonado. Qué bueno saber que nuestro arrepentimiento no es para condenación, sino para consuelo y salvación. Bueno, tengo una ilustración final para cerrar. Y es la historia de un señor que tiene su mascota. Hoy en día que las mascotas son tan importantes en la vida familiar, ¿cierto? Pero él tiene una mascota un poco diferente, era un marrano, era un cerdo. Él tenía su cerdito y lo saca a pasear. Como uno saca a su perro, pero él sale con su marranito y lo saca a pasear por la calle. Y resulta que caminando por la calle se tropiezan los dos. Y ahí había un charco de lodo. Y ahí caen los dos. El hombre y el cerdo. El cerdo, pues, es un día muy caluroso. Y él en ese lodo empieza como a revolcarse ahí. No sé, como que lo disfruta porque está fresquito, ¿no? Entonces él disfruta ese lodo. El Señor, en cambio, se para de una vez, ¿cierto? Empieza como a tratar de limpiarse. Mira a ver si alguien lo vio. Y pues está listo para seguir su camino hacia adelante, como si no hubiera pasado, y va a estar más pendiente de no caer en otros charcos de lodo. Pues ese charco es como el pecado, ¿cierto? Y nosotros reaccionamos como uno o como el otro, disfrutándolo, quizás como el cerdo, o tan pronto me siento ese sucio del pecado, quiero ser limpio, como ese señor que se para, quiero ser limpiado. En arrepentimiento, ¿verdad? Ahí lo que decía, los que lloran. Y estoy listo para seguir mi camino confiando en el Señor. ¿Cuál de los dos nos parecemos más? Vamos a orar entonces y entregar el tiempo al Señor.